mis hermanos. Vamos a abrir en Gálatas, vamos a continuar nuestra serie en Gálatas. No nos falta mucho para terminar la carta, pero bueno, Pablo está como haciendo no un resumen todavía, no un balance de la carta, está todavía tratando algunos temas, algunos muy importantes, va a entrar en temas prácticos a partir del versículo 16, pero hoy vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12, ahí vamos a abordar y luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en este tiempo con su palabra. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Bien, leemos versículo 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Señor, te pedimos nos guíes en esta mañana, nos ayudes a recorrer este pasaje, que tu Santo Espíritu, Padre, nos hable a nuestros corazones, para tus hijos, para que seamos edificados en tu palabra, afirmados en tu palabra, santificados en tu palabra, como cantábamos recién. Estamos siendo santificados hasta que seamos glorificados, pero mientras tanto, en este tiempo de buscar la santidad, Padre, ayúdanos a afirmarnos en tu verdad. Y si es parte de tu voluntad en esta mañana, de la misericordia que puedes tener, y de hecho la has tenido con muchos de nosotros, Padre, rogamos obre salvación en aquellos corazones que aún no te conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una pregunta. ¿Son de enojarse cuando pierden en algo? Cuando pierden en algo, no sé, en algún juego de mesa, ¿alguien juega juegos de mesa? ¿Los chicos juegan juegos de mesa? Cuando pierden, ¿disfrutan de perder o no? Un poquito más, cuando ven alguna injusticia, ¿se enojan? Reaccionamos mal cuando hay veces que cuando perdemos o cuando vemos algo que no está bien. Nosotros éramos 3 hermanos. Yo tenía un hermano mayor, jugábamos al fútbol. Siempre nos gustó el fútbol. No éramos muy buenos. Cada uno teníamos nuestras características. Mi hermano, el del medio, por ejemplo, Gabriel, él es alto y siempre o iba al arco, porque era alto, largo, o iba de centro delantero, era el 9, ¿viste? Siempre uno de esos dos. Fernando, el más grande, era más... ¿cómo compararlo? Era un mascherano, era un tipo firme ahí en el medio, duro, rápido. Y en el fútbol te enojás. Yo era del montón. Pero íbamos a jugar los 3 al fútbol desde chicos. Y Fernando, el más bajo, era el más bajo de los 3 y era posiblemente el más rápido. Pero Fernando tenía una característica especial. Y era que, bueno, además de enojarse, era más colérico, él defendía a los suyos. Él defendía a su equipo. Y principalmente a sus hermanos. Nos defendía y se enojaba. O sea, si alguien iba medio duro con nosotros, sabíamos que Fernando iba a salir a
a algo, no sabíamos a qué, era impredecible a veces. Bueno, acá lo vemos a Pablo de alguna manera enojado pero de manera justa, por la razón que desde, el primer capítulo lo estuvimos viendo. Él viene escribiendo de que hubo falsos maestros que se habían metido en la iglesia, que habían estaban enseñando que para salvarse la persona debía cumplir con el rito de la circuncisión y debía cumplir con las demás leyes de Moisés, y además de esto habían cuestionado la autoridad de Pablo, el mensaje de Pablo, y entonces la carta tiene este conjunto de emociones. Pablo está enojado, está asombrado de cómo pronto dejaron la verdad del Evangelio por seguir estas falsas enseñanzas. Y así Pablo amonesta, exhorta, anima a los creyentes con una fuerte teología bíblica para recordarle a estos creyentes las verdades fundamentales del Evangelio, la gracia de Dios en Cristo, la libertad que Cristo nos ha otorgado a los creyentes por medio de su sacrificio, y lo que ha permitido que ahora seamos hijos de Dios, adoptados por Dios en su familia. Y el punto de Pablo en esto que hemos leído hoy es que el tema de la circuncisión como medio para salvarse no es de Dios. Esto no es de Dios, no fue alentado por Pablo. Es algo que viene, sí, de los falsos maestros que Dios va a juzgar. Y entonces la confianza que tiene Pablo, y él lo menciona ahí, es que los cristianos verdaderos no van a caer en esto. Esa es la confianza de Pablo. Aunque sí pueden ser afectados parcialmente, no van a caer en esto. En cambio, aquellos que no conocen a Cristo, sí, pueden ser arrastrados por este error que los va a llevar finalmente a la condenación. Eso es lo que plantea. El domingo pasado lo vimos. Un no creyente, para un no creyente confundirse en esto, creer en estos errores, obviamente conlleva consecuencias trágicas de rechazar a Cristo, de tener que cumplir toda la ley, de caer de la gracia y finalmente de no tener la esperanza en la justicia de Dios. Tremendo lo que... Esto no es un tema menor, y desde el primer capítulo hemos dicho, Pablo no está tratando temas menores acá, cuestiones secundarias en la iglesia, no. Está hablando de otro evangelio. Y ahora Pablo continúa haciendo o escribiendo, es una exhortación implícita a resistir a estos falsos maestros. Y pusimos como título, cómo se ven estos falsos maestros. Y la idea del pasaje es que los creyentes, es un poco largo, así que si están anotando, escuchen el audio después, si no. Los creyentes no debemos ser ingenuos en las enseñanzas que escuchamos, pero tampoco en las ideas que se generan en nuestros pensamientos, sino que todo, tanto lo que escuchamos como lo que pensamos, lo debemos ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo se ven estos falsos maestros? Lo vamos a repetir a la idea, no se preocupen. ¿Cómo se ven los falsos maestros? Bueno, vamos a ver 5 cosas de cómo se ven. 5 cosas. En primer lugar, que estos falsos maestros son un estorbo. Son un estorbo para la iglesia, para la obra del Señor. Son un estorbo. En segundo lugar, que no son mensajeros de Dios, de ninguna manera. No son mensajeros de Dios. En tercer lugar, que son una influencia nociva. En cuarto lugar, que pueden confundir, pero no tener éxito entre los creyentes. Pueden confundir, pueden generar problemas entre los creyentes, pero entre los verdaderos creyentes no van a tener éxito. Y en último lugar, estos falsos maestros siempre persiguen a quienes predican la verdad. Siempre persiguen a quienes predican la verdad. Veamos, versículo 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ese es el primer punto, que son un estorbo. Estos maestros, falsos maestros, son un estorbo. Acá Pablo parecería volver en el tiempo de cuando los Gálatas escucharon por primera vez el Evangelio.
vosotros corríais bien. Está haciendo como un recordatorio, Pablo. Un recordatorio que, bueno, en Hechos capítulo 13, no lo busque, capítulo 13, 42 y 43, dice que al salir Pablo y Bernabé, esto está hablando en Antioquía de Pisidia. Al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas, del Evangelio. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Y más adelante, en Iconio, que es otra de las iglesias que Pablo plantó, ahí en esa zona de Galacia, dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. O sea, el Evangelio, la obra de Dios, estaba avanzando. Vosotros corríais bien, empezaron bien. Los creyentes de la iglesia de Galacia comenzaron bien la carrera como cristianos, pero alguien los estorbó, dice. Y esto de que comenzaron bien, bueno, en capítulo 3, no lo vamos a leer, pero Pablo les habla de que a ellos se les fue predicado el Evangelio claramente. Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros. Y ellos habían recibido el Espíritu Santo. Habían comenzado bien, habían comenzado por el Espíritu, habían comenzado por la obra de Dios como Dios obra. Escucharon bien, respondieron con confianza en Jesucristo y no en sus obras. Ellos no confiaron en sus obras, confiaron en la obra de Cristo y de esta forma habían recibido el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero así como en el capítulo 3, que pregunta quién los fascinó, ahí capítulo 3, versículo 1, si no me equivoco, ¿quién os fascinó? Acá les dice, ¿quién os estorbó? Les pregunta, ¿quién los estorbó? Y acá usa un término para carrera, Pablo, que lo usa, le gusta usar en varios. Usted puede recordar varios pasajes donde Pablo usa el corredor, la carrera. Después vamos a ver algunos. Pero habla de un proceso largo. Yo no sé si sabía, yo no sabía, lo busqué esto. La carrera más larga que existe es una maratón que hacen en Nueva York. La maratón Sri Chinmoy se llama. Casi 5.000 kilómetros. Tremendo. 5.000 kilómetros. Ya de solo pensarlo me cansa. Pero bueno, una maratón normal son 42 kilómetros. Esta es 5.000. Pero sea de 5.000 o de 42, uno tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado físicamente. Pero estas carreras largas, y háblelo con los que saben de esto, siempre le van a decir que estas carreras son mentales más que físicas. Son carreras mentales, pues son carreras largas. Incluso hay muchos corredores que hablan del muro, el muro de los 30 kilómetros. Porque llegan a los 30 kilómetros y a algunos, no a todos les pasa, pero les llega un cansancio como que no dan más y no pueden continuar. El muro, le dicen ellos. La carrera, bueno, en lo que respecta a la fe, es mucho más larga que 5.000 kilómetros. Es toda la vida, nos lleva toda la vida. Y la pregunta que hace Pablo trabaja en dos sentidos al leerla, porque Pablo no buscaba saber la identidad de los que estorbaban a los gálatas. No les está preguntando quién para saber quién realmente, sino es una pregunta retórica que van como en dos sentidos. Les está preguntando cómo pudieron permitir eso. ¿Cómo pudieron permitir eso? ¿Cómo pudieron permitir que, habiendo comenzado bien, alguien los estorbó? Pero en segundo lugar, si hubiera alguno de estos falsos maestros escuchado la carta, también la pregunta tiene el sentido de quién se creen que son. O sea, Pablo está enojado. ¿Quién se creen que son para ir en contra del Evangelio? Estos dos sentidos. ¿Cómo pudieron permitir, hermanos creyentes, cómo pudieron permitir que se les metiera de esta forma, esta falsa enseñanza,
Pero si hay alguno que está predicando esta falsa enseñanza, ¿quién se creen que son? Para ir en contra de la verdad, para ir en contra del Evangelio. Por eso dijimos que estos intrusos, que desde fuera estorban, anecopse es la palabra, el estorbo, que también tiene dos sentidos, pues es un obstáculo y es una molestia en el proceso de algo. Es la misma palabra que usa Pedro, en 1 Pedro 3:7, cuando dice que nuestras oraciones son estorbadas cuando estamos mal en nuestro matrimonio. Estorbo, es un estorbo. Pero también el otro sentido es cortar súbitamente, parar súbitamente. Es decir que Pablo usa esta frase en dos sentidos, porque el legalismo de los judaizantes impedía obviamente a los que no eran salvos a no ir por la fe a Cristo, pero por otro lado, a los creyentes los movían a no obedecer a Cristo, a no vivir por fe, sino por volver a sus obras. Entonces hay quienes no obedecen a la verdad y no son salvos, y valga la redundancia, hay quienes no obedecen a la verdad y son estorbados en su crecimiento en la fe. Ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? En primer lugar, esta gente son un estorbo, pero en segundo lugar, no son mensajeros de Dios. Versículo 8. Acá les dice que esta persuasión, o sea, el malentendido del Evangelio, esta persuasión no es de aquel que os llama. En otras palabras, el falso Evangelio no procede de Jesucristo, no es del Señor. Estos no son mensajeros de Dios. Si alguien lo persuade a algo que lo puede confundir y lo estorba en su progreso en la fe, Pablo los identifica acá categóricamente como personas que no son de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es peligroso porque muchas veces no sabemos lo que escuchamos, no discernimos, no tenemos un oído, reclamamos predicaciones positivas, pero no tenemos un oído expositivo. Y eso es sumamente peligroso. Y acá Pablo hace una sentencia que es breve, es directa. Dios, que ha llamado a los verdaderos creyentes de estas iglesias, el Dios soberano que llama y salva a quien quiere por su misericordia, este Dios es acá considerado ausente. Esto no procede del que os llama. Está ausente Dios en el mensaje de estas personas. Por eso cualquier enseñanza que deje un mínimo de porcentaje a la obra del hombre no es de Dios. ¿Por qué? Porque le está restando importancia a la obra de Cristo, a la obra perfecta de la cruz. No es de Dios. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que el mensaje de estos que estorban en la fe a algunos? ¿Cómo me doy cuenta que no es un mensaje de Dios? ¿Cómo los identifico? Por favor, Germán, ¿cómo identifico gente? Uno quisiera que tuvieran como un cartel, una luz de neón que les dijera falso maestro, falso maestro. No, ¿cómo los identifico? Y siempre repetimos lo que un pastor amigo dice, ¿no? Lea la Biblia. ¿En qué otro lugar vamos a encontrar cómo identificar a un falso maestro si no es en su palabra? Segunda de Pedro, la carta de Judas, son cartas que hablan explícitamente de cómo son. Y de esta manera la palabra de Dios, como dice el Salmo 19:7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si usted está buscando sabiduría, búsquela en la palabra de Dios. No lo busquen en opiniones humanas. En afirmaciones simples de su vida, en cosas que escucha. Pregúntese, ¿dónde dice eso la Biblia? En cosas que usted cree que son verdad y las tiene como acostumbradas a su vida. Pregúntese, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En el trato con mi prójimo, en mi vida, mis pensamientos, ¿son bíblicos? Aquellos mensajeros que escucho en toda mi vida, ¿son bíblicos? ¿Me están aconsejando bíblicamente? He escuchado personas que vienen y me dicen, Germán, no, escuché un
Un mensaje hermoso, súper práctico, re lindo. Y eso me encanta, porque los hermanos buscan crecer en la semana y escuchan mensajes. Hay mucho, ¿no? Hay muchos recursos, ¿no? Tenemos. Pero tenga cuidado, hermano, no sea crédulo. No sea crédulo. No piense que porque lo dijo fulano de tal es palabra sagrada. La Biblia, la palabra de Dios, es lo que nos aconseja y nos sirve. No sea crédulo, tenga la nobleza de los de Berea, ¿no? Y vaya a la palabra de Dios y vea si lo que está escuchando es bíblico. Porque esto le pasaba a estos Gálatas. Claro, esta gente hablaban de un mensaje, hablaban de Dios, incluso hablaban de Jesucristo, pero le sumaban obras, le sumaban la circuncisión, se tienen que circuncidar. Y bueno, y ahí los engañó. Tenga un sentido crítico que lo lleve a pensar si el mensaje es de Dios, si es escritural, o si solamente es una opinión personal. ¿Se da cuenta? Vaya a la Biblia. Porque los Gálatas se dejaron fascinar. Y así, poco a poco, muchas veces somos seducidos por cosas que finalmente no están en la Biblia. No están en la Biblia. Por eso dice versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco nomás. Un poco. Los falsos maestros, en tercer lugar, son una influencia nociva. Nociva. Esta gente contaminó las iglesias de Galacia con estas cosas. Tanto, obviamente, entre creyentes verdaderos como entre asistentes que no eran creyentes. Este mensaje que no era de Dios se había metido, había estorbado la obra del Señor en esas iglesias. Dice un autor, una pequeña dosis de falsedad puede corromper la manera de pensar y de vivir de un grupo numeroso de personas. Y esto lo podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida, no solamente a lo que es la obra del Señor, a las iglesias. En muchas áreas podemos saber que una pequeña dosis de falsedad corrompe a multitudes. Esto, si no se contiene al principio, y esto es importante, y se lo considera, bueno, es inofensivo, no puede hacer daño. Así fue el legalismo. El legalismo es así. A veces se presenta como una práctica inocente que hasta parece piadosa, promovida por alguien con una alternativa para ciertas disciplinas. Y poco a poco se convierte en ley para todos. Y ya está. Esto de a poco, obviamente. Por eso un poco de levadura leuda toda la masa. Permitir una mala enseñanza dentro de la iglesia es grave. Es grave y uno tiene que estar atento, tiene que estar considerando si es bíblico. Por eso las iglesias, nuestra iglesia tiene una declaración de fe. Y las iglesias en general tienen una declaración de fe donde dicen, bueno, nosotros creemos esto. No, bueno, pero... No. La iglesia bíblica de Junín de los Andes cree esto. Si es un tema secundario, bueno, lo podemos charlar, pero creemos esto. Creemos esto y nos afirmamos en esto. Por eso, si usted es miembro de la iglesia local, lea y estudie la declaración de fe. Si usted va a ser miembro o quiere ser miembro a futuro, lea y estudie la declaración de fe, a ver si usted asiste y quiere conocernos y quiere saber qué creemos, bueno, pídanos el archivo, lo tenemos en digital, se lo podemos mandar para saber. Y para no llevarse sorpresas, no decir el día de mañana, pero yo no sabía que creían esto. Sí está. Por eso un poco de levadura leuda a toda la masa, porque, claro, un poco nomás de error, bueno, no es tan inofensivo, no seas exagerado, hermano. No, un poco leuda. Las escrituras cuando hablan de la levadura, muchas veces la representan como pecado, como la advertencia que Jesús le hace, cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, hablando de sus enseñanzas falsas y legalistas. Un poco de levadura. Bueno, para quienes saben de gastronomía,
Yo sé que cada uno tiene su librito en cuanto a cuánta levadura, ¿viste? Según el gusto también. Estuve investigando también, no me quise meter en el lío. Y es interesante porque hay muchos que tienen diferentes proporciones. Pero siempre todos saben que es muy poco. Siempre es muy poca la proporción en comparación con el kilo de harina, por ejemplo. Es muy poco. Es casi ínfimo, pero un poquito impresionante, ¿no? Como en poco tiempo usted lo deja en cierta temperatura y leuda, impresionante. Y así, esa es la comparación. A Pablo le gusta usar esta imagen de un poco de levadura. Los falsos maestros no van a aparecer de golpe con toda su artillería de falsas enseñanzas. No, es que un poquito, tirando así, cosita, leuda toda la masa. Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, alguno quizá lo conoce por el billete del dólar, pero dijo lo siguiente, o se le atribuye a él como una frase o como una reflexión que él dice: por falta de un clavo se perdió la herradura, por falta de una herradura se perdió el caballo, por falta de un caballo se perdió el jinete, por falta de un jinete se perdió la batalla, y por falta de una batalla se perdió el reino. Todo esto por falta de un clavo de herradura. Pequeño detalle, un pequeño detalle, algo insignificante. Pablo les dice a los corintios acerca del pecado en la iglesia, le dice 1 Corintios 5:6, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? De nuevo, usa esa imagen. O sea, si usted permite voluntariamente y no controla algo que lo perturba espiritualmente, ¿usted piensa que no le va a afectar a la larga? ¿Usted piensa que lo tiene controlado a esa falsa enseñanza? No, sepa que eso en algún momento va a leudar y va a dar resultados tristes a veces. En cuarto lugar, dijimos la idea del pasaje, se las repito por si ha quedado algo. Los creyentes no debemos ser ingenuos en las enseñanzas que escuchamos, pero tampoco en las ideas que se generan en nuestros pensamientos, sino que todo lo debemos pensar a la luz de la palabra de Dios. Para no ser ingenuos, tenemos que identificar aquellas cosas que nos pueden afectar. Los falsos maestros, en cuarto lugar, pueden confundir. Sí, claro, pueden confundir, pero no van a tener éxito con los creyentes. Y esta es la confianza de Pablo, que vemos ahí, versículo 10, en la primera parte. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo tiene esta confianza. El Señor que los llamó a salvación y guarda a los creyentes con su poder, es el Señor de la obra. Y esta es la seguridad que Pablo tiene. Es el Señor que va a terminar la obra. La va a culminar, como dice Filipenses, ¿no? 1:6. Él la comenzó, Él la va a terminar. Entonces tiene sentido esta exhortación que Pablo hace acá, en capítulo 5, desde el versículo 2 hasta versículo 4. Que si se circuncidan de nada aprovecha, etc. Porque los verdaderos creyentes, cuando escuchan o leen este tipo de consejos, les aporta seguridad. No se asustan. O sea, el creyente cuando es exhortado a seguir la verdad del Evangelio, no le preocupa, porque sabe que la verdad del Evangelio es la verdad del Evangelio. Y la cree, la abraza y la sigue. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Por eso Pablo tiene esta confianza. Y esta confianza y esta seguridad descansa, fíjese, lo dice ahí, en el Señor. En el Señor. No es una autoconfianza o una confianza en la determinación que uno tiene, que uno dice, voy a la iglesia todos los domingos, determino desde hoy
o voy a orar más tiempo, o voy a leer más la Biblia, determinaciones que a veces tenemos personales. Pero Pablo no tiene la confianza en esas cosas, en estos hermanos, sino que tiene la confianza en el Señor. La gracia del Señor sostiene hasta el final al verdadero creyente. Es su gracia, no lo que hacen. Lo que hacen es resultado de la gracia. Esto no, obviamente, la gracia del Señor no lo tiene que animar, mi hermano, a pecar contra Dios o a relajarse, a decir, bueno, la gracia del Señor cubre todo, amén, amén. No. Frente a estas enseñanzas no podemos permitir la impiedad, sino que nos tenemos que mantener en carrera, correr bien. Ustedes corrían bien, sigan corriendo. Por eso decimos que los falsos maestros pueden confundir, pueden molestar, pueden preocupar, pero no van a tener éxito en los verdaderos creyentes, de ninguna manera, porque es el Señor el que sostiene a sus ovejas. Estos se oponen, dice versículo 10, la segunda parte, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Esta gente no va a escapar al juicio de Dios. No va a tener éxito con ustedes, pero no van a escapar al juicio de Dios. No se preocupen, porque cualquiera que se opone a Dios y a su mensaje debe saber que va a enfrentarse en algún momento al justo juicio de Dios. Aquel que rechaza el mensaje, claro, por supuesto, porque está rechazando a Cristo. Pero el que va en contra, no solo lo rechaza, sino que va en contra del mensaje del Evangelio, no se preocupe. No se preocupe por un Guillermo Maldonado, no se preocupe por tantos nombres, se me vienen muchos a la cabeza. Pero no se preocupe, esa gente no va a tener éxito con los verdaderos creyentes. No lo va a tener. Y además va a recibir la sentencia que merecen de parte de Dios, a menos que se arrepientan. Uno dice, Señor, tené misericordia de esa gente, porque realmente no saben, ignoran lo que están enfrentando. Provocar caos en las iglesias por el puro placer del caos o la discusión, generar peleas en las redes sociales o en conversaciones informales acerca de temas secundarios para confundir a los creyentes. Piénselo, perturbar a las ovejas del Señor, desviando su mirada de Cristo. ¿Usted piensa que Dios no se va a encargar de esa gente? Dios es imparcial en el juicio. Y nadie que enseñe falsedades o que desvíe a la gente de Cristo va a ser exonerado delante del Señor el día final. No, de ninguna manera. No me importa si acá esta persona tiene influencias o si es un predicador reconocido. No importa. No, para Dios no le importa eso. Si está introduciendo algo que afecta al cuerpo de Cristo para desviarlo del verdadero evangelio, va a condenación a menos que se arrepienta. Va a condenación. Va a recibir la sentencia. Dijimos entonces, en primer lugar, son un estorbo, no son mensajeros de Dios, son una influencia nociva, pueden confundir, pero no tener éxito entre los creyentes. Y finalmente, persiguen a quienes predican la verdad. Acá es natural que con esta acusación del versículo 10, que van a llevar la sentencia, quien quiera que sea, traiga conectado ahora Pablo una acusación que posiblemente estos falsos maestros hacían sobre Pablo. Fíjese, leemos versículo 11, la primera parte, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, aparentemente estos falsos maestros estaban diciendo, Pablo predica la circuncisión, como nosotros. Y Pablo pregunta, la claridad de Pablo me encanta, tremendo, el Señor, ¿no? Dándole esta claridad. Si aún predico, o sea, como dicen esta gente, que predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Debería ser igual que ellos, debería estar con el equipo de ellos. No debería sufrir persecución.
O sea, esta gente lo acusaba a Pablo de una doblez de pensamiento. Quizá tomaban el caso, usted sabe, ahí en Hechos 16, Pablo le pide a Timoteo circuncidarse. Vayamos un segundito. Hechos capítulo 16, para verlo. Para ver el porqué. Muy interesante. No lo dice con claridad el porqué, pero uno al leerlo se da cuenta de por qué Pablo le pide a Timoteo circuncidarse. Versículo 16, versículo 1, capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuál era el propósito de Pablo de circuncidar a Timoteo? De que Timoteo mantuviera el buen testimonio que tenía ya, pero además que le permitiera esto poder continuar con la obra. Pablo no lo circuncidó porque le dijo: no, si no, no vas a ser salvo, como decían los falsos maestros de los Gálatas. Sino que Pablo le dijo: no, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que llevemos, incluso las cartas que llevan de recomendación no decían nada de esto, de que se tienen que circuncidar. Pero para mantener esta cuestión de que sigas estando en el equipo de predicación, Timoteo, hagamos esto. Pablo muchas veces dejó a un lado sus derechos. En una de las cartas dice: a todos me he hecho de todo. A los griegos, a los gentiles, a los judíos. He renunciado a mis derechos. Y acá Timoteo estaba renunciando a un derecho de no ser circuncidado, y se circuncidó para continuar en la obra y para que fueran confirmadas las iglesias en la fe. Pero acá la parte de Gálatas es muy diferente. Porque Pablo nunca estuvo a favor de la circuncisión con el fin de que esto sea para determinar la salvación de alguien o para juzgar la vida del cristiano. No, nada de eso. En el pasado, claro, cuando era fariseo, Pablo seguramente lo hacía. Pero de esta parte no, ahora no. Por eso pregunta: ¿y por qué padezco persecución todavía? En todo caso, si el mensaje fuera el mismo que el de ellos, la persecución no debería existir. Pero él se consideraba, como dice en capítulo 2, versículo 20, se consideraba crucificado juntamente con Cristo. Y no vivía ya él, sino que vivía Cristo en él. Y lo que vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Ahora, Pablo consideraba esto, así se consideraba. Por eso defender la circuncisión, predicar la ley como medio para salvarse, sería desechar la gracia, que es lo que dice ahí capítulo 2, que Cristo haya muerto en vano. Por eso dice: en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo nunca, jamás desecharía la gracia de Dios, jamás quitaría el tropiezo de la cruz, que era tropiezo para los judíos, jamás lo haría. Las obras humanas, claro, anulan la necesidad de la cruz. Si usted confía en sus obras humanas, la cruz no le sirve para nada, ¿se da cuenta? El escándalo que representa la cruz para los judíos la anula, las obras humanas. La justicia basada en sus méritos, la salvación por obra, celebra y promueve la bondad humana. Todos son hermosos y buenos. Dale, que vos podés. Dale, no, ánimo, pum para arriba, no. La cruz humilla eso, pues no, la cruz me dice: no puedo. La cruz me dice: no puedo. Claro, las obras humanas ven
todo positivo y posible, que desde nuestros esfuerzos podemos hacer un mundo mejor. ¿Ha escuchado esa frase? Podemos hacer un mundo mejor, ¿en serio? Podemos lograr la paz. Podemos justificarnos entre nosotros. No. La cruz humilla. La cruz humilla porque nos recuerda nuestra iniquidad. Nos recuerda nuestra condición delante de Dios. Anula cualquier intento de exaltar nuestras obras. Todo lo bueno que hacemos, mis hermanos, es por la gracia de Dios y porque Él obra en nosotros, no porque nosotros seamos súper buenos, no. La cruz nos recuerda eso. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia primitiva, comentó que la cruz fue tropiezo para los judíos porque no requirió de obediencia a sus leyes ancestrales. Él observó y da un ejemplo que en el ataque a Esteban, ahí en Hechos capítulo 6, los judíos no le acusaron a Esteban de adorar a Cristo, sino de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Muy interesante, claro. La cruz todavía ofende. Todavía al día de hoy ofende porque el ser humano está inclinado, nuestro corazón está inclinado a confiar en lo que podemos hacer por nosotros mismos y nos ofendemos cuando nos dicen que no podemos hacer nada para ser justos delante de Dios. Nos ofendemos cuando nos cuestionan nuestra fe. Por eso va a decir más adelante Pablo en versículo 14 de capítulo 6, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y yo al mundo. Y predicar, obviamente, con fidelidad el Evangelio trae persecución. Si hay en este mundo occidental una ausencia de persecución, principalmente es por una falta de predicación fiel del Evangelio, por una falta de coraje para enfrentar lo que venga por amor al Señor. Pero recuerden, mi hermano, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, ni en sus obras, ni en su buena conducta, ni en que vaya todos los domingos a la iglesia, no, es en Jesucristo en quien hay salvación. Los seres humanos creemos que podemos ordenar nuestras vidas. Está intrínseco en nosotros, está metido muy adentro, de que creemos que podemos, ordenarnos, transformarnos por medio de buena educación o de alguna influencia civilizadora. Creemos que podemos. El ser humano cree eso, pero no podemos. Si tenemos algún problema, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, vamos al psicólogo o buscamos alguna moda, como ahora está de moda las cartas ancestrales, el Reiki, el Feng Shui y todas esas cuestiones, terapias florales. Eso era más viejo, ¿no? Pero eso es una ofensa a la cruz. La cruz dice, no, nada de eso sirve. Pues no hay solución en eso, no hay salvación en eso. La cruz y estos símbolos que hoy vamos a celebrar y a explicar después, nos recuerdan que no podemos arreglar nada del desastre que somos. Eso es lo que nos dice Dios al enviar a su Hijo. Usted no puede arreglar por sus medios el desastre que es su vida. Si usted lo quiere arreglar por sus medios, rechazando el Evangelio, se va a frustrar. Va a ir al desastre. Y Pablo termina esta parte con una declaración tremenda. Versículo 12. Acá llegó como al todo acá. Rompió todo. No sé, me lo imagino a Pablo tirando la pluma, todo lo que tenía ahí al lado. Ojalá se mutilasen. Ojalá se mutilasen los que os perturban.
Con esto Pablo acá, de manera realmente apasionada, quiere derribar los argumentos de estos falsos maestros que van en contra del Evangelio, que van en contra de la cruz, de esta cruz que es tropiezo para ellos. Él quiere derribar, ¿no? Obviamente no quiere avergonzar a los Gálatas, porque el término que usa es muy fuerte, no quiere avergonzar a los Gálatas. No está expresando tampoco un deseo de castigo literal sobre estas personas, sino más bien habla de un sentido, como dice un comentarista, si los judaizantes insisten tanto en la circuncisión por medio de agradar a Dios, ¿por qué no se castran como un acto de devoción supremo a la divinidad? Si creen que son como los paganos en la salvación por obras, ¿por qué no los igualan o los superan castrándose? Es duro lo que dice Pablo. Porque es terrible, porque Pablo lo que está haciendo es igualar, de nuevo, ya lo ha hecho en la carta, pero está igualando la circuncisión con un rito pagano. Lo está poniendo en la misma altura. Está diciendo, hagan lo mismo que ellos. De hecho, ahí en la región había un culto a Cibele. Cibele era una diosa de la fertilidad, creo que era. Y uno de los ritos que aquellos que más devoción tenían por esta Cibele hacían era volverse eunucos para servir a Cibele. Bueno, algunos comentaristas consideran que Pablo está teniendo referencia de eso. Les escribe desde Corinto y les dice, háganse como ellos. Claro, si tanto insisten con esto y con la salvación por obras y con confiar en la circuncisión, vayan más allá. No solo la circuncisión. Mutílense. Tremendo. Toda persona que depende de sus obras para justificarse delante de Dios, es posible, incluso nos puede pasar hoy, que en forma solapada forme parte, claro, de una iglesia local. Pero que nunca forme parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia invisible que Dios sí conoce. Dios conoce a los suyos. Por eso cuando Pablo dice, ojalá se mutilasen, está usando la imagen esta del paganismo, pero también está diciendo, se van a cortar del pueblo. Claro, alguien puede formar parte, incluso dentro de los Gálatas, alguno debe haber formado parte de esta iglesia local o de estas iglesias locales. Pero es muy posible que nunca forme parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que Dios conoce, porque, como dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso los creyentes no debemos ser ingenuos a las enseñanzas que escuchamos, pero tampoco en las ideas que tenemos en nuestra mente. Tenemos que considerar si son bíblicas o no lo que pensamos para nuestra vida. Traemos un bagaje muy grande de enseñanzas culturales, de que no, yo creo que esto es bueno, creo que es aquello, pero veámoslo a la luz de la Biblia y veamos si realmente es así. Por eso vamos terminando, y algunas 2 o 3 cositas. En primer lugar, me llamó la atención esto del vosotros corríais bien. Bueno, ¿cómo estamos preparados para la carrera? Eso me preguntaba. Estamos dependiendo de nuestras fuerzas y cree que usted es un tremendo corredor. Empiece a ver en dónde está puesta su confianza y empiece a correr. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Pablo de nuevo le encanta esta imagen de las carreras, de los corredores. Posiblemente algunos consideran que Pablo está escribiendo desde Corinto, y en Corinto se jugaban unos juegos que eran como paralelos a los Juegos Olímpicos, los ítmicos, y esos juegos mostraban mucho la destreza de los corredores principalmente.
No sabéis, versículo 24, capítulo 9, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de los corredores paganos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, los creyentes, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera, Pablo? No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo está corriendo, mi hermano? ¿Está corriendo bien? ¿Hay algo que lo estorba? Bueno, deséchelo y siga corriendo. Si es un pecado, deséchelo y siga corriendo. No sea ingenuo, porque claro, van a venir estorbos. Si usted ha corrido alguna vez una carrera larga, hay estorbos, hay raíces que te quieren hacer tropezar, hay cansancio físico, hay estorbos. Pero sáquelos, que no le dé lo mismo, un estorbo. Que no le dé lo mismo si tiene o no tiene un oído agudizado a las verdades de la palabra de Dios para discernir. No, sea diligente con eso, porque con lo que se alimente en su vida, en algún momento va a florecer, porque un poco de levadura leuda, en algún momento sale. No dé por sentado sus pensamientos, de que, bueno, yo toda la vida lo aprendí así. No, véalo delante de Dios en oración, con su palabra, pida consejo a hermanos espirituales que están creciendo en la fe, pregunte, por favor, no se quede con lo que usted cree que está bien y cree que es bíblico, y no es bíblico. Los Gálatas habían comenzado bien, pero de alguna manera alguien los estorbó y se dejaron estorbar. No solo fueron víctimas, sino que ellos se dejaron estorbar. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo terminar bien esa carrera? Bueno, Pablo dice, corriendo bien. Me recuerda a Timoteo, le escribió, 2 Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero el autor de Hebreos también da consejos acerca de cómo terminar bien la carrera, o cómo correr bien. Porque terminarla, la vamos a terminar todos, de alguna manera, en algún momento, si el Señor no viene o si nos vamos con el Señor, la carrera se va a terminar. Pero cómo correr bien. Hebreos capítulo 11, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, y le habla a los cristianos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y a partir del capítulo 11 empieza todo el recorrido de los héroes de la fe, como lo conocemos. Y capítulo 12 dice, por tanto, después de ver a estos héroes de la fe, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, para que
no venga el muro de los 30 kilómetros, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mis hermanos, corramos con paciencia. Eso está diciendo Pablo, esto dice el autor de Hebreos. Poniendo los ojos en Cristo, quien nos amó, quien se entregó por nosotros, nos redimió de la maldición de la ley, y por medio de él somos ahora adoptados como hijos suyos. Su obra, mi hermano, es perfecta, la obra de Cristo es perfecta. Por eso podemos cantar como cantábamos recién, completo en ti. Claro, pues la obra de Cristo es completa. Pero hay una parte ahí que en algunas versiones dice otra frase, pero dice, la que cantábamos nosotros, dice, santificado siendo estoy. Porque esa es la realidad. Estamos siendo santificados por el Señor, pero su obra es completa. Su obra es completa. Por eso corramos, mi hermano, con paciencia. Corramos con paciencia. Y si usted no es cristiano, si usted no cree en Cristo, sepa que Jesucristo es el único medio para ser justificado ante Dios. No hay otro. Si usted quiere recibir perdón de sus pecados, si usted quiere recibir vida eterna de parte de Dios, no hay otro medio para ser justificado delante de Dios que no sea Jesucristo. Por eso arrepiéntase de sus pecados, clame misericordia, porque el Señor no rechaza a los que van a Él. Corramos, claro, con paciencia. No le digo que va a ser fácil. No, ninguna carrera es fácil, aunque sea de 5 kilómetros. Corres un montón. No son fáciles. Pero es muy diferente cuando también corremos acompañado con otro. Tuve la posibilidad, con esto termino, de correr una carrera larga una vez. No me agarró el muro. Fue bueno eso. No. Pero tremendo, cuando corres con alguien es muy diferente. Porque te habla, te acompaña, te anima. Y el Señor nos ha regalado la iglesia, medio de gracia precioso para correr con paciencia. Usted no es una burbuja sola en medio de un mundo maligno y perverso. El Señor lo ha puesto en medio de una iglesia local, en donde el Señor trabaja en su vida y le hace correr esta carrera con esta paciencia que necesitamos, poniendo todos, claro, los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Te oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por estas advertencias, porque los falsos mensajes van a seguir abundando, tanto mensajes aparentemente espirituales como también filosofías de este mundo van a seguir abundando, pero muchas gracias, Señor, porque tu obra es completa y porque el Señor Jesucristo ha dado su vida por su pueblo. Señor, eso es inamovible. Por eso te damos muchas gracias, Señor, por sostenernos, por guardarnos de estas falsedades, Señor. Sabemos que pueden, sí, molestarnos o perturbarnos falsas enseñanzas, pero rogamos, Padre, que nos guardes, pero que también nos des discernimiento para seguir yendo a tu palabra, seguir buscando tu consejo, seguir profundizando para no para llenarnos nuestra cabeza, Señor, sino para saber estar preparados para correr esta carrera. Señor, ayúdanos en esto, porque sin duda hay días que son difíciles para correr. Y sin embargo, nos has equipado, capacitado, no solamente a través de tu palabra, sino que podemos orar a ti
y podemos pedirte ayuda para este oportuno socorro que necesitamos en ese momento. Pero también nos ha dado una iglesia local, hermanos, que nos pueden animar, alentar, aconsejar en medio de esta carrera, Señor. Cuántas bendiciones. Incluso las pruebas, Señor, gracias, pues las pruebas forman el carácter de Cristo en nosotros para seguir corriendo bien. Señor, pero muchas gracias porque es el poder tuyo y tus preciosas manos las que sostienen nuestras vidas. Señor, no podríamos llegar nunca a la gloria si no fuera por tu poder preservador sobre tus hijos. Te damos muchas gracias por eso. Y te pedimos, Padre, como siempre, lo hacemos. Si hay alguien aquí que ni siquiera corre porque no conoce a Cristo, porque no sabe nada de esto, Padre, y sus ojos están cegados y espiritualmente están muertos, Señor, dales vida. Ten misericordia de esos corazones que tú has permitido que estén aquí, Señor, y puedan escuchar acerca de Cristo y puedan conocer que solamente en Él una persona puede ser justificada y recibir perdón de sus pecados y vida eterna, Señor. Dale vida a esas personas, Padre, te pedimos todo esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.